Gloria a Dios. Cuántas cosas preciosas que el Señor ha hecho en este tiempo. Me estaba acordando cuando comenzamos y llegamos acá, me acuerdo que fue en agosto, ¿no? Más o menos. Y me acuerdo que por esa fecha, nos habrá sido, no sé si octubre, no me acuerdo cómo, hablamos con alguien, ¿sí? Que nosotros habíamos pedido hablar como un año antes, y ni nos acordábamos nosotros. Nos llamaron para hablar y nos preguntaron cómo íbamos a hacer para pagar el alquiler de este lugar. La verdad que le dije, mire, no sé cómo lo vamos a hacer, o sea, pero lo estamos pagando. Pero, y después otra gente me preguntó, me dice, ¿cuánta gente empresaria tienes para pagar el alquiler? Le digo, no sé, no tengo tampoco. ¿Y cómo pagan el alquiler? No, y ni idea. ¿Cómo se hace? No sabemos. Pero todos los meses, y otra cosa que quiero decirles a la vez, quiero decirles que tampoco estamos atrasados ni en el teléfono, ni en el gas, ni en la luz, ni en nada parecido. Una vez nos cortaron la luz, pero no por falta de pago, sino porque EDEA se equivocó. ¿Sí? Y yo fui a reclamar, me acuerdo, a EDEA, y ahí me enteré de algunas cosas que hacía EDEA que yo no sabía, ¿no? Dependiendo quién, a usted le cortan la luz, dependiendo quién, por algunas razones que no tienen nada que ver con nosotros, y ellos no sabían que esto no estaba más la persona, y bueno, nos habían cortado la luz por otras razones, que no tenemos nada que ver, pero fue la única razón, la única vez. Ahora, yo cada mes y cada vez me pregunto cómo hacemos, ¿sí? Nunca nos lo pudimos explicar, ¿sí? Esa es la verdad, nunca nos pudimos explicar cómo hacemos, ¿sí? Me acuerdo que también otro pastor un día me dijo, Moisés, ¿cómo haces? En esa época teníamos 40 personas. ¿Cómo haces para alquilar esto acá arriba? Decime cuántos profesionales tienes, porque viste, o sea, los profesionales ganan más plata, ¿no? Y tampoco, o sea, no, la verdad que no. La única hermana que era profesional en esa época era Norma, pero Norma aportaba lo que tenía que aportar, no era que hacía hacía el pago, nada tampoco. Así que bueno, queremos decirle esta mañana que somos el milagro de Dios. ¿Sí? No nos ayuda la CIA, el FBI, ¿quién más? ¿No? Barack Obama, ningún tipo de presidente, no nos ayudan los intendentes, no nos ayuda nadie. La organización tampoco. Lo único que hemos hecho con la organización es que tenemos el cartel, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos de la organización, el fichero de culto, nada más que eso. O sea, no, nadie nos ayuda, nadie viene de afuera y nos aporta o nos dice, bueno, ¿cuánto necesitan? Nada. Así que todo lo que hay acá es el milagro del Señor. ¿Saben? Y eso ha sido así hasta acá. Otra cosa también que ha sido muy interesante durante este tiempo es que no vendemos empanadas, no hacemos rifa, no sorteamos nada. ¿Qué más? De verdad, o sea, no hacemos nada de eso, nunca. Yo me acuerdo cuando empezamos, los hermanos querían hacer algunas cosas así, le dije que no. Le digo, porque si el Señor va a ayudarnos, nos tiene que ayudar el Señor. Y si el Señor no va a ayudarnos, mejor que nos vayamos. No, está bien, o sea, si el Señor no está en medio, mejor que nos vamos cada uno a la casa, nos sentamos y esperamos. ¿Por qué? Porque si el Señor no va a estar en medio, ¿para qué nosotros queremos hacer algo? Amén. O sea, estamos acá porque el Señor quiere. Y yo pensaba hoy en esto, cómo el Señor ha hecho. ¿Sí? Y tiene que ver justamente con la prédica de hoy en Mateo 22, ¿sí? Así que lo vamos a ir buscando. Bueno, a propósito, está Ana con nosotros hoy, ¿no? Nos dio la sorpresa, llegó el miércoles a la tarde, ¿sí? Me querían sorprender a mí y me sorprendieron. ¿Sí? Una de las pocas veces en la vida que me han logrado sorprender, ¿no? De todas maneras, cuando entré a casa, sospeché de algunas cosas porque los perros estaban muy tranquilos. Digo yo, qué raro, digo, los perros están tranquilos. Después entré y Silvia no salió a recibirme. Digo, más raro todavía. Dije, qué extraño. Bueno, no se debe sentir bien. Entré a la casa, la vi reluciente, sonriente. Le digo, pasó un milagro, le digo yo.
Pero no me esperaba, y de repente Ana salió detrás de una puerta, ¿no? A sorprenderme, así que fue una buena sorpresa, ¿no? Ana, ¿no querés saludarnos, contarnos algo? ¿Cómo te va? Los hermanos quieren saber, por favor, ¿sí? Si no la animamos un poco, ¿sí? No son tantos días, pero al menos contarnos. Ella está con Magalí, ¿sí? Magalí pensaba que iba a poder ir a un lado y Anita se la arregló, ¿no? Por otro lado, y no sé cómo hizo, pero la cosa es que lo logró. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Bueno, es una alegría estar acá. Me siento rara porque, aunque son pocos días, a mí se me pasan muy lentos, porque, o sea, más que ir al seminario no tengo otra actividad, así que, bueno, se me pasan bastante lentos los días. Pero, bueno, es un tiempo de crecimiento, un tiempo de, más que nada, de observar, ¿no? Lo que el Señor quiere hacer, porque, bueno, hay mucha necesidad, las personas, el seminario, los profesores, es muy notable la necesidad que hay del Señor, pero bueno, o sea, también rescatar, ¿no? Dentro de la sequedad, que bueno, hay cosas buenas, que hay gente que por ahí tiene alguna claridad, pero bueno, igual necesitan del Señor, ¿no? Así que bueno, este tiempo es un tiempo de estar ahí, de observar, de ver y bueno, o sea, bueno, extraño mucho a los hermanos, a la iglesia, a la familia, extraño el aire de Mar del Plata porque allá es otra cosa. Bueno, estoy aprendiendo a manejarme porque Buenos Aires es un lío de trenes, de subte, de colectivos, así que es todo nuevo para mí. Pero bueno, o sea, es un buen tiempo y bueno, estoy, a pesar de todo, del tiempo que para mí es difícil, el cambio y todo, estoy contenta, estoy animada, así que bueno, eso. Bueno, gracias. Bueno, hay mucho para hacer, ¿no? Estos son los comienzos, ¿sí? Acá nosotros vamos a estar viajando cada 6 semanas, vamos a estar viajando para allá, no solamente para verles a ellas, sino también para ver a algunos hermanos, ¿sí? Y bueno, vamos a estar ministrando por allá, así bueno, comienza una tarea también bastante ardua, así que hay mucho para hacer, ¿sí? Si alguien acá en la iglesia dice, ay, no hay nada para hacer, hay mucho para hacer, ¿sí? Amén. Así que si usted piensa que no, que nunca va a llegar muy pronto, ¿sí? No, todo llega, amén. Así que no se me apure nada más, que ya viene, ¿sí? Que ya viene, todo llega. Hay que hacer las cosas, ¿sí? Hay que hacer las tareas, hay que hacer los deberes, hay que trabajar lo que hay que trabajar en la hora, sanarnos ahora que es tiempo. Recuerden los varones, la semana pasada muy pocos varones se atrevieron a conversar con el pastor. Me parece que no, más miedo que a la esposa le tienen al pastor. Porque a muchos de los hombres le tienen miedo a la mujer, al pastor le tienen más miedo. Bueno, así que bueno, recuerden que los miércoles y los jueves hay espacios para conversar. Esta semana es una semana donde vamos también a salir a ver a algunas personas, así que bueno, vamos a ir a ver a los hermanos, en especial a los que están más lejanos, ¿sí? A los que están más distanciados. Bueno, no vino Procaxino, ¿no? Hoy no estuvo por acá, ¿sí? Bueno, hay varios hermanos que faltan. Así que hoy los niños están arriba, no hay razón para distraerse, así que le voy a pedir, si quiere ir al baño, mientras estoy leyendo puede ir al baño, en la prédica. Yo nunca hice esto, pero sería bueno empezar a prohibir ir al baño durante la prédica, en especial a los hermanos adultos que pueden controlar el ir antes o el ir después. ¿Está bien? Bueno, muy bien. 22, 23 de Mateo. Bueno, este pasaje, ¿sí?, nos va a revelar cómo existe y cómo nosotros nos equivocamos. O sea, cómo viene el error, ¿sí? Por dónde vienen los errores, las equivocaciones, ¿sí? Y cuánto uno erra. Dice, en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro,
Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Oremos un momento. Señor, esta mañana derrama un espíritu profético, derrama, Señor, una palabra de revelación, palabra de conocimiento, Señor. Ayúdanos a ministrar, Señor, para que las personas sean sanadas, liberadas, para que la mente, Señor, y el corazón y el espíritu te conozcan a ti, el único Dios vivo, y entiendan que tú eres el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Padre, te honramos. Padre, te honramos. Padre, te honramos. En esta mañana, Señor, recibe honor y toda alabanza. Y que al hablar esta palabra las personas entiendan el mensaje de la Escritura y sus corazones, Señor, puedan ser avivados, revisados, transformados, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ustedes vieron la semana pasada, o el otro día, tuvimos una conversación con los fariseos. ¿Vieron ustedes? Y bueno, y Jesús, habíamos dicho que estaba en una zona que era la zona de Judea, en la zona del Jordán, cerca de Jerusalén. Y en realidad, Jesús, a medida que ustedes van leyendo Mateo, ¿no?, y reflexionando en esto, ustedes se van a dar cuenta que llegamos al punto de la crucifixión, su muerte y también la resurrección, ¿sí? Y hoy domingo en el mundo occidental se celebra el día de la resurrección, la Pascua, ¿sí? El día donde se celebra esto de que el Señor se levanta de la tumba, ¿sí? Y esta mañana, a medida que vayamos hablando, y a medida creo que el próximo capítulo que nos va a tocar, ¿sí?, me parece que es por ahí el 27 o 26, no me acuerdo bien, ¿sí?, pero a medida que nos toquen los pasajes, ustedes se van a ir dando cuenta de que esto del Señor es como que va en crecimiento. Bueno, mientras más el Señor responde, más lo quieren interrogar.
mientras menos cae, más lo quieren hacer caer. Bueno, esto es así como en todo, ¿no? Ustedes nunca, los que juegan al fútbol, ¿no? Cuando hay uno, vamos a decir, que se come la pelota, ¿no? Y la toma y la agarra y no la suelta, ¿no? Todos se la quieren quitar, ¿sí? Hasta los compañeros, ¿sí? Para que la suelte. O sea que esto es algo que, vamos a decir, es como un punto. O sea, mientras usted no se quiebra, alguien lo quiere quebrar. Mientras, cuando usted no llora, por ejemplo, si usted no llora y nadie no lo ven llorar, todos esperan que algún día llore. Y cuando lloran, la gente dice, ay, al fin lloraste, ¿no? ¿Sí? Bueno, digo esto como la expectativa. Se generan expectativas, las personas tienen expectativas de que en algún punto la persona se quebrante, se quiebre. Bueno, y los fariseos, como los saduceos, como los herodianos, bueno, varios de estas personas tenían la esperanza de que Jesús cayera. Bueno, y la semana pasada cuando veíamos a los fariseos que ellos querían interrogarle, ¿sí? La interrogación era obvia. Y hoy también esta mañana vamos a empezar a ver que la interrogación de los saduceos, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar en este plano de cómo nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? No siendo saduceos ni siendo fariseos, ¿sí? Bueno, una de las cosas que nos va a llamar la atención es cómo ellos hacen la interrogación. Dicen, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y preguntaron. Bueno, los saduceos se caracterizaban por, y escuche bien, guardar la ley, intentar guardar la ley, pero sin creer en la resurrección. Los fariseos básicamente creían en guardar la ley y creían en la resurrección. ¿A qué le llamamos, a qué se le va a llamar la resurrección? ¿Sí? La resurrección tiene que ver con esto, de una persona, vamos a decir, muere y en algún punto en la eternidad, ¿sí?, lo vamos a ver o va a volver a la vida, a una vida que no es la vida terrenal, sino tiene que ver con la vida eterna. Pero esa vida eterna también, después en Apocalipsis, en otros pasajes, el apóstol Pablo nos va a enseñar que la tierra misma va a ser renovada para la vida eterna. Y en esa vida eterna nos vamos a encontrar todos aquellos que entraron en el reino de los cielos. Lo digo así, como para que, bueno, entendamos de qué se trata la resurrección. Entonces los saduceos, ellos decían que no había resurrección. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios era un Dios para esta vida. ¿Está bien? Era para esta vida. O sea, ellos creían en Dios, no es que no creían, y ellos creían que Dios era eterno, que Dios todo lo podía, pero que no había resurrección. Bueno, eso es lo que enseñaban los saduceos, lo pregonaban. Los fariseos, ¿sí?, tenían esta enseñanza al revés. Ellos creían en la resurrección, creían que la eternidad estaba cerca, que las personas iban a volver a la vida, ¿sí? Todo esto lo creían los fariseos. Por supuesto, si usted mira el pasaje y usted dice los saduceos, entonces estos son los que no creen. Bueno, y tanto los saduceos como los fariseos como nosotros vamos a tener como los mismos problemas. Y quiero decir esto, los mismos problemas para la vida cristiana y para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? La mayoría de nosotros, yo no sé a usted, pero a mí me ha costado muchísimo llegar a entender lo de Dios. Bueno, y creo que entender a Dios
¿no? Dice, hay un pasaje en la Biblia, alegre es el hombre en conocerme y en entenderme, ¿no? Así dice la Biblia, en conocerme y en entenderme. Por supuesto, la gente piensa que conocer a Dios o entender a Dios es como, bueno, son 2, 3 cositas y ya estamos listos, ¿no? Pero de pronto entender a Dios va más allá. Y esta mañana me gustaría que usted entendiera cómo los saduceos se equivocan, no solamente en lo que piensan, sino en el planteamiento. La mayoría de nosotros tenemos y adolecemos, carecemos de capacidad de plantearnos las cosas. Y ahora le voy a explicar cómo funciona esto. ¿Por qué usted no cambia? ¿Por qué su matrimonio no cambia? ¿Por qué su casa no cambia? ¿Por qué las cosas cambiables nunca cambian? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner una cosa, ¿no? Hay alguien de mal carácter, que por supuesto acá no hay ninguno. Bueno, vamos a ir aclarando. Bueno, las personas de mal carácter. ¿A qué le llamamos una persona de mal carácter? Mal llevado, no una persona mal llevada. Bueno, viene a la iglesia. Sí, viene a la iglesia. Empieza en la relación con el Señor y sigue siendo de mal carácter. Sí, sigue siendo de mal carácter. Primer año, segundo año, tercer año, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y lo enterramos. Y cuando lo enterramos tratamos de no mencionar cómo era de carácter. ¿Vieron ustedes? Porque discúlpeme, yo estoy muy relacionado con los temas de la muerte y de la vida como pastor, porque normalmente nosotros casamos, presentamos niños y enterramos personas, ¿sí? Entonces, para mí es muy común, por eso lo digo así, algunas personas no están acostumbradas a esto, entonces piensan que cómo el pastor va a decir este tipo de cosas, sí, pero es la verdad. Ustedes, si se dan cuenta, en todo sepelio la gente intenta decir cosas lindas del muerto, ¿sí? No hay persona mejor que el muerto, ¿sí? Y todos sabemos que no es así, pero bueno, tenemos esta sensación. ¿Por qué? Pero la verdad es que la persona no hizo cambios. ¿Por qué no hizo cambios? Bueno, hay algunas cosas que son muy importantes para hacer cambios. Esto es lo que yo quiero plantearle esta mañana. Es como uno tiene que empezar a entender cómo se hace el cambio. Bueno, la primera cosa que vienen los saduceos, ¿sí?, que dicen que no hay resurrección, y le preguntan, le hacen un planteo de resurrección. ¿Entienden o no? O sea, vamos a decir, vienen y le preguntan algo que ellos no creen. ¿Sí? Algo que ellos no creen, porque no creen en la resurrección. Entonces, cuando ellos le plantean a Jesús, y este es el problema nuestro, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez, me acuerdo que estábamos, no recuerdo si en la primaria o en la secundaria, apareció en medio de las conversaciones un planteamiento parecido. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Se acuerdan ustedes de esa pregunta, no? Cuando uno escuchaba eso, ¿no?, uno se ponía a pensar, o sea, ¿de qué color era el caballo? Y claro, blanco, obvio, ¿no? O sea, la respuesta estaba en la pregunta. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, muchas veces nosotros, para hacer algún cambio en la vida, ¿sí?, nos estamos planteando de esta misma manera: ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Obvio, blanco. Y entonces queremos los cambios, queremos que las cosas cambien con una pregunta que incluye la respuesta. Pastor, ¿no es cierto que Dios es bueno? Es bueno, sí, es bueno, ¿no? ¿Me entienden o no? O sea, vamos a decir, siempre nos estamos planteando. Entonces los saduceos vinieron a Jesús con un planteamiento que era, ¿cuál era el planteamiento de ellos? No hay resurrección. Por lo tanto, la pregunta incluía la idea de la no resurrección. No es que la incluía, no es que ellos vinieron a decirle, mire maestro, nosotros hemos aprendido, hemos creído que no hay resurrección. Pero fíjense que nosotros tenemos dudas. Porque hay otra gente que dice que sí, nosotros no sabemos. Y nos gustaría saber si hay o no hay. ¿Me entienden? Al menos para plantearnos si es. No. Ellos ya vinieron con una postura determinada. ¿Cuál era la postura determinada? No hay resurrección. Sabemos que no hay.
la pregunta apuntaba a ridiculizar a Jesús. Pero también la pregunta apunta finalmente a no vamos a cambiar nada de lo que creemos. ¿Sí? O sea, es como plantearnos cosas que no las vamos a cambiar. Entonces vamos a entrar, ¿cómo lo hacen ellos? Dice la palabra. Le dijeron, maestro, Moisés dijo. Bueno, vieron ustedes, ellos creían en la ley, pero lo que no creían era en la resurrección. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. ¿Sí? Fíjense ustedes el énfasis, murieron. O sea, le están diciendo a usted que, y Jesús en este plano, recuerde, estaba del lado de los fariseos. Recuerde esto, Jesús en este plano estaba del lado de los fariseos, porque los fariseos decían que había resurrección. ¿Está bien? Entonces, dice, en la resurrección, pues, ahí va pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿No? Como ellos no creen que hay resurrección, plantean la pregunta, en realidad, sin la resurrección. Aunque ellos dicen, si hay resurrección, ellos, al mirar la resurrección, ¿cómo la miran? Desde el lado de acá, de los vivos. Vamos a decir, de acá, de los que están viviendo en lo natural, que están viviendo en lo terrenal. ¿Sí? Entonces ellos cuando miran la eternidad, ¿cómo miran la eternidad? Como lo terrenal. Esto, hermanos, es muy importante transformarlo, porque eso afecta, y yo le quiero decir, esta mirada afecta cómo usted se relaciona en el matrimonio, cómo se relaciona con los hijos, cómo se relaciona con los amigos, cómo se relaciona en familia, cómo se relaciona en la familia, cómo se relaciona con el Estado, cómo nos relacionamos unos con otros, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mirada. Bueno, y no le digo nada si uno tiene una mirada de enojo. Bueno, mi mirada de enojo, ¿sí? ¿Nunca usted hizo preguntas de enojo? ¿De enojo? ¿No? Uno dice, ¿por qué hiciste eso? Y uno ya sabe por qué lo hizo, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, a usted le va a costar porque usted dice, no, pero no es verdad, ¿no? Pero cuando uno está enojado y hace una pregunta, enojado, uno ya sabe la respuesta, por eso está enojado. Es muy, bueno, somos obvios, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Usted, ¿no? Por ejemplo, le pasó algo, ¿sí? Estas cosas que a veces pasan en la casa, ¿por qué? Por ejemplo, usted abre la heladera y se cae, ¿no? Una cosa así llena de huevo al piso, ¿no? Usted se enoja, ¿no? Y cuando usted pregunta, ¿quién dejó eso acá? Por supuesto, no es para decirle, bueno, te perdono, bueno, no es para decir, ¿quién dejó eso acá? ¿Para qué es? Es para darle o un cachetazo, o unas cuantas palabras, o mostrarle su desagrado, porque lo que usted tiene adentro, ¿no? Ya está respondido. No sé si me entiende. O sea, el que hizo esto hay que dar. Entonces ellos tienen la misma idea, o sea, ellos están planteando algo que ya está cerrado. ¿Qué es lo que está cerrado? No hay resurrección. Y esto es lo que esta mañana el Señor me ha mostrado hacer. Es necesario para hacer cambios, desarmar desde donde preguntamos, desarmar desde donde yo planteo, desarmar
desarmar mi planteamiento, atreverme a plantearme otra cosa. Yo no sé si alguna vez usted hizo esto, por ejemplo, ¿sí? Cuando el Señor le decía a los discípulos, ¿sí? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, ¿no? Cuando el Señor le está hablando eso, ¿qué le habían planteado los discípulos? Bueno, en uno de los pasajes los discípulos le habían planteado, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan ustedes o no? Y el Señor, si le hubiera contestado conforme el pedido de ellos, tenía dos opciones. Si se las aumentó o no se la aumentó. Dígame usted, ¿cuál de las dos quería usted? Que se la aumente, por supuesto. Yo quiero que me la aumente, no sé si me entienden. Eso es lo que yo quiero. O sea, ya está en mi planteamiento. Señor, aumentanos la fe. Tiene dos opciones. O me la aumenta o me la niega. ¿Sí? Yo quiero que me la aumente. Pero el Señor no usó ni una ni la otra. ¿Qué les dijo? Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, entonces los mató. ¿Viste? Me tiró al piso todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo. Vamos al maestro. Y le decimos, maestro, queremos sentarnos uno a tu izquierda, otro a tu derecha, ¿no? Y el maestro, ¿qué le dice? Miren, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo? Sí, podemos. Bueno, pero el izquierdo y la derecha ya está preparado para otro, no para usted. Oh. ¿No me entiendes? Es como que te va desarmando. Por supuesto, nosotros cuando leemos la Escritura y la palabra, no vemos que nos está desarmando. ¿Por qué? Porque la leemos de forma espiritualizante. ¿Qué significa espiritualizante? Decimos, aleluya al Señor, no, aleluya, ¿no? Y no nos vemos que nos está metiendo la espada, ¿no? Y que nos quiere sacar algo de adentro para poder entrar y hacer la tarea que tiene que hacer en la vida. Por eso la gente hace esto. Entonces, los saduceos, ¿sí? Ellos plantearon esto a Jesús como diciéndole, bueno, te atrapamos, te tenemos. Bueno, y el Señor les dijo dos cosas. Y esto es algo muy importante que usted esta mañana vamos a ver. ¿Sí? Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, la palabra errar, ¿sí? En realidad tiene que ver con una idea de se están autoengañando, ¿sí? Hay dos ideas acá en el griego que en realidad en vez de error, para nosotros error es casual. Bueno, en nuestro idioma, cuando yo erro, es algo que no quería hacer, pero me equivoqué. ¿Está bien o no? En nuestro idioma. Bueno, en el idioma griego, el error es intencional. En el idioma griego, y la palabra que usa es, en realidad, una persona mentirosa, engañadora, un impostor. Así que cuando le dice a ellos, erran, no le está diciendo, simplemente se están equivocando, acá hay un error. No, él le está diciendo, ustedes se están engañando. La mayoría de nosotros como cristianos nos autoengañamos, nos contamos cuentos acerca de Dios que no son y después queremos que Dios funcione. Bueno, entonces necesitamos como decirnos la verdad. Por eso la primera cosa que la Escritura nos va a hablar, y yo creo que una de las partes más duras de Jeremías, dice el corazón del hombre es engañoso, mentiroso y perverso. Pero yo no soy ese. Usted tampoco. No, nosotros no somos. Nosotros somos gente buena. Como somos, ¿no? La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. No, todos se desviaron. O sea, todos nosotros nos autoengañamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero decir esta mañana? Que esa manera de autoengañarnos nos lleva siempre al límite. O sea, ¿cómo usted sabe esta mañana que está autoengañado? ¿Cómo sabe usted que tiene un error?
Un error no en el sentido de equivocación, sino en el sentido que estábamos diciendo. ¿Cómo sabe usted que tiene eso? Por los resultados. Cuando digo los resultados, estoy diciendo esto: ¿tiene usted paz? ¿Tiene usted alegría? Hay límites en su vida que nunca puede cambiar, hay cosas que usted nunca puede transformar. Si usted tiene eso, entonces usted tiene un aspecto de su vida engañado. ¿Sí? Y si está engañado, la Biblia dice que hay un engañador que es el engañador y el padre de toda mentira, y ese es Satanás. O sea, de alguna forma uno está engañado por Satanás. Está bloqueado, está ligado, la mente está oscurecida. Bueno, el corazón está oscurecido. Entonces necesitamos esta mañana empezar a entender que los saduceos estaban engañados, estaban extraviados, estaban descarriados. ¿Sí? ¿Por qué? Por dos cosas. Fíjense ustedes, dos cosas. Bueno, la primera cosa, dice, es ignorando las Escrituras. Bueno, ignorando las Escrituras. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces la gente ignora la Escritura. Lo que Dios dice, ¿sí? ¿Qué significa que ignora la Escritura? Habla como si no existiera la Escritura. Hablamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, ¡ay, me muero! ¿Eso es escritural? ¡Te odio! ¿Es escritural? Entonces usted no tiene escritura. O sea, ¿qué significa ignorar la Escritura? ¿Sí? Es que usted no la conoce, no la entiende. Si no la entiende, no la conoce, como no la conoce, no la entiende, no ve la relación, y escuche bien, entre la realidad y la Escritura. ¿Me sigue? Realidad y Escritura. Lo que pasa en mi vida tiene que ver con la Escritura. Yo he pasado años buscando, Señor, cómo es mi vida y cómo es la Escritura, cómo es la vida y cómo es la Escritura, cómo se crían hijos, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y por qué, cómo es la Escritura, qué dice la Escritura sobre esto, porque la Escritura es lo que tiene que gobernar nuestra vida, pero para eso tenemos que aprender y conocer la Escritura. No es suficiente que usted sepa de un seminario, no es suficiente que usted vaya a algún lugar a que le enseñen la Escritura, ¿sí? Eso lo puede ayudar a saber, pero usted necesita saber qué dice la Escritura sobre usted. Y usted necesita entender la Escritura para que esta palabra a usted lo semeje, lo ablande, lo trabaje conforme a Cristo. Así que esta mañana usted tiene que empezar a darse cuenta de esta realidad. Ignoramos la Escritura, ¿sí? No sabemos nada de la Escritura, pero hay algo más que no sabemos: el poder de Dios. Bueno, ¿qué es saber del poder de Dios? Es saber las cosas posibles que Dios puede hacer. Bueno, uno de los problemas, yo no sé usted, pero uno de los problemas que nosotros tenemos con Dios es saber hasta dónde. Bueno, mi pregunta es errónea, porque hasta dónde no hay en Dios. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo habla del amor y del amor de Dios, y habla lo alto, lo profundo, ¿no? Es imposible alcanzar. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo mirar a Dios? ¿Hasta dónde yo puedo alcanzar lo de Dios? Es tremendamente amplio. Es tremendamente ancho. Entonces, cuando una persona, y escúcheme bien lo que le voy a decir esta mañana, cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, no solamente pensamos en gente sanada, no solamente pensamos en gente que tiene éxito, no solamente pensamos en todo lo que Dios puede hacer en medio de nosotros, aún cuando nosotros sepamos ciertamente que Dios puede hacer hasta acá y estemos enloquecidos con lo que Dios puede hacer hasta acá. Dios puede hacer más porque es Dios. O sea, es saber, ¿me entiende? Y ese saber
tiene que ver con qué cosa, con que yo sé que cualquier puerta se puede abrir. Amén. Amén. Yo sé con que cualquier cosa puede pasar. Yo sé que cualquier enfermedad se puede sanar. Me acuerdo que la primera persona que nosotros, una de las primeras personas que tuvimos, que partió en este lugar fue Norma. Bueno, ya habíamos perdido a Catalina, a Hilario, me acuerdo, sí, pero Norma, yo le decía, me acuerdo, a Livio, le digo a Livio, tenemos que entender en este tiempo, o Dios nos va a ampliar y nos va a enseñar algo y vamos a descubrir algo mayor, porque en Dios hay cosas mayores, ¿sí?, del poder de sanidad, o vamos a tener que entender el poder de consolación. ¿Me entiende, no? O sea, vamos a decir, en Dios, vamos a decir, no hay límites. ¿Entiende? Las explicaciones, nuestras explicaciones son limitadas, pero en Dios no hay límite. Entonces, como que tenemos que ir más allá de nuestros límites. Ahora, todo límite está dado por lo que nosotros somos, pero no por lo que Dios es. Ahora, ignoran la Escritura y el poder de Dios. Me gustaría que esta mañana, al mirar esto ahora, miráramos cómo descubrir esto. Dice la palabra, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la creación del hombre, y esto es muy importante que lo entendamos, la creación del ser humano fue hecho para que el ser humano creciera a ser como los ángeles. ¿Me sigue, no? Bueno, el ser humano fue creado para ser como los ángeles. Hay gente que pregunta, ¿no? Esta es una pregunta, no sé por qué esta mañana estoy así tan... No, creo que hace rato que no ando así, ¿no? Ahora en estos caminos, pero bueno. Cuando Adán es creado, ¿no?, a la imagen de Dios, recuerda esto, y Eva es creada a la imagen de Dios. Ellos son creados por Dios para la eternidad, ¿no? Y pareciera, y acá es donde viene, que el árbol de la vida tiene que ver con esto. El árbol de la vida, que es Jesucristo. Porque todo en el huerto tenía que ver finalmente con Jesucristo. Jesucristo es la vida. Cuando ellos comían del árbol, si hubieran comido del árbol de la vida, ellos hubieran sido como los ángeles. Bueno, o sea, que hay esta idea de Dios viene de antes, no es que se sorprende, no es que Dios anda resolviendo problemas de última hora. No, Dios ya los creó así, lo hizo así, lo destinó así. Ahora, cuando el hombre cae, Dios sigue con su plan. Pero ¿qué es lo que no sabe el hombre caído? Es el plan de Dios. Empieza a perderse en el conocimiento, en la revelación. Y recuerden ustedes que el Señor siempre está haciendo esto de volver al principio. ¿Se acuerdan ustedes que lo leíamos cuando hablamos sobre el matrimonio? Así que el límite de ellos era su pregunta. Porque la pregunta, todos nosotros preguntamos, la mayoría de nosotros no preguntamos para saber, preguntamos para afirmar lo que ya sabemos. ¿Está bien o no? ¿Es así o no? ¿Sí? La mayoría de nosotros preguntamos para afirmar lo que ya sabemos. Es muy raro que alguien se atreva a salir, y esto es lo interesante de esta mañana, es que si la iglesia, ustedes y yo nos atrevemos a salir del esquema donde estamos metidos, nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios. Cuando digo grandes cosas para Dios, no estoy tratando de competir, no estoy tratando de que compitamos, simplemente que se desarrolle en nosotros todo lo que Dios quiere que seamos. Percibir lo que viene del Señor, ¿sí?, en la totalidad. Si nosotros nos atrevemos, pero eso puede implicar cambios terribles para usted. El riesgo de cambiar
es muy grande. Porque lo puede llevar a algo que usted nunca esperó que ocurriera. Porque cuando el Espíritu Santo empieza, uno no se da cuenta. Yo me estaba acordando que ustedes saben que cuando uno está en la iglesia, y todos nosotros sabemos que cuando uno está en la iglesia y hay un pastor, todos nosotros sabemos que nosotros no vamos a dar un paso hacia adelante más de lo que nos permite el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Porque es normal, es natural esto. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión, ¿no? Y yo había aceptado el llamado al ministerio del Señor y yo me estaba dedicando a la oración y al ayuno, ¿sí? Era flaco, era más flaco todavía, ¿no? O sea, oración y ayuno, flaco, más flaco, ¿no? Y yo empecé a recibir del Señor algunas cosas. Y yo me acuerdo que estábamos en una reunión, ¿sí? Y el Señor había empezado a moverse y estaban ahí los hermanos orando. Y yo estaba ya sentado en una silla y yo sentía que el Señor estaba moviéndose y moviéndose. Y el pastor estaba ahí parado, al costado ahí. Y para nosotros todo eso era normal, lo normal de lo normal de lo normal. Y entonces el Espíritu Santo me impresionó con algo. El Señor me dijo, dile a mi siervo que coloque las manos sobre la gente. ¿Y quién soy yo? ¿Entiendes? ¿Quién soy yo? Y así estaba, Señor, ¿no? ¿Viste? Cuando uno empieza la duda, ¿y yo quién soy? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Viste? Empieza, y para adelante y para atrás, para adelante, para bueno, Señor, mire, yo siento, el Señor me dice que ponga las manos sobre la gente. Sí, ayúdame, vení conmigo a poner las manos sobre... Ese fue el primer día que me involucré en imponer las manos sobre la gente. Pero no solamente que me involucré, sino que los hermanos después cuando terminaba, cuando ustedes colocaban las manos, porque el pastor colocaba la mano y me hacía colocar la mano a mí, y nunca habíamos hecho eso, nunca no se nos había ocurrido siquiera. ¿Me entiendes? Y a mí tampoco, para mí no era ese día especial, simplemente habíamos ido, estábamos en un culto más, pero ese día ocurrió algo. ¿Qué es lo que ocurre? Uno se atreve a cambiar, ¿qué cosa? La manera de hacer las cosas, la forma de verte a vos y la forma de ver a los demás, y nos atrevemos a entrar en una dimensión espiritual que nosotros sabemos que existe, porque yo creo que todos acá están, y si usted está en esta congregación es porque usted sabe que hay una dimensión espiritual, que hay algo más, y nos metimos en eso, y a partir de ese día descubrí algo, que el Señor estaba sobre mi vida y que quería hacer algo que yo no sabía. O sea, todo comienza con un cambio, todo comienza con una transformación, ¿sí? Y dice la palabra, ellos ignoraban esto, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero ahora nos va a meter en la otra parte, y ahora dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Una de las cosas impresionantes del pasaje, ¿sí? Cuando usted lo lee en el Antiguo Testamento de forma directa, uno no se impresiona. Pero cuando uno lo lee de la boca de Jesús en el contexto de la resurrección, uno se queda asombrado. Porque para Dios no hay muertos. La muerte existe para nosotros, pero no para Dios. Pero lo más grave, lo más terrible es que cuando Dios le dijo a Moisés, fíjense ustedes, ahí cuando le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios estaba mirando a Abraham.
No es que le estaba diciendo, bueno, yo soy el Dios de Abraham, de aquel, no sé si era el bisabuelo, el trisabuelo, no, para atrás, no, era muy atrás, sino que le dijo, yo soy el Dios de Abraham y yo estoy con Abraham. O sea, este es el tema, yo estoy con Abraham. El tema es que yo estoy con Isaac, yo estoy con Jacob, yo soy el Dios de ellos y ellos están acá conmigo. Y a mí eso es lo que me impresiona. ¿Por qué me impresiona? Porque puedo ver que nuestro Dios está presente en todas las personas. Por supuesto, esto a uno también lo asusta. No sé si a usted le produce como el wow. ¿No? Y mi papá y mi mamá, el Señor también lo está viendo. Están delante de Él. Porque Él es el Dios. Vieron ustedes, hay un pasaje en la Biblia que es incomprensible. No sé si usted lo conoce, lo voy a repetir y tal vez usted diga, pero sí, ya lo sabemos. El pasaje que habla y dice, la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Se acuerdan ustedes, no? Ese pasaje. Y usted mire la tierra, está llena de la gloria del Señor, está llena de bombardeos, está lleno de asesinos, está lleno de cosas, ¿no? Y la Biblia dice, y la tierra está llena de la gloria del Señor. Y dice, la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué mira esta gente? Ahora cuando Moisés oyó, y este era el problema de los saduceos, porque los saduceos cuando oían la escritura, ¿qué es lo que les pasaba? Estaban engañados, entonces no podían ver lo que oía Moisés, que en realidad lo que oía Moisés era lo que Jesús decía. Imagínense ustedes ahora, cuando Jesús hace el momento donde se transfigura, o donde Jesús aparece en sus vestiduras blancas, su cabello, ¿sí? Él aparece delante de los discípulos y aparece hablando con Moisés y con Elías. Yo quiero que usted mire esa escena. Habló con Moisés y con Elías. No es que los mencionó. Y hablaban. ¿De qué cosas hablaban? Hablaban de la partida de Jesús. Hablaban de su muerte. ¿De qué estará hablando el cielo, no, hoy, esta mañana? ¿De qué estará hablando el cielo esta mañana? ¿De qué estará hablando Abraham, Isaac? ¿Estarán hablando de nosotros? El cielo hará un enfoque hacia nosotros esta mañana, el cielo, y Abraham dirá, mirá, allá están aquellos de Restauración y Vida. Mirá, le pusieron el nombre, mira, el nombre. No, ellos están hablando, ellos están reuniéndose, ellos están diciendo, no, como dice la palabra, hay una palabra que en Apocalipsis dice que la gente intercede, ¿no? Día y noche en el altar del Señor. Bueno, y el libro de Hebreos dice que nosotros, dice que hemos sido llamados y convidados a una compañía de millares de personas que nos están mirando, viendo cómo nos desempeñamos. Y yo creo que como un gran estadio están diciendo, denle para adelante. No, denle para adelante. No, que ustedes son los protagonistas de este tiempo, porque ya viene el tiempo en que ustedes van a venir con nosotros y van a estar con nosotros y van a estar diciendo lo mismo a los demás. Denle para adelante. Los conocemos, somos conocidos en el cielo. Hay una realidad de conocimiento que Dios tiene que va más allá de lo que nosotros hemos pensado siquiera. Hay una realidad. Creo que esto alguna vez también lo he mencionado. Hay una realidad espiritual de acá para allá. Yo lo hago así como para que usted entienda nada más. No es que es de acá para allá. Estoy diciéndole, acá hay una línea. ¿Sí? Acá hay una línea. Esa línea espiritual, esa línea divide, vamos a decir, lo físico de lo espiritual. Si yo me meto acá, ¿sí? Como dice Jacob,
Cuando Jacob iba volviendo a ver a su hermano, Jacob iba volviendo a ver a su hermano, y de pronto Jacob se metió como en un campamento, y dice, estoy en medio de dos campamentos, el campamento natural, de las carpas, de los camellos, de los animales, de la familia que viene conmigo, de todos los que vienen conmigo. Un campamento es este, pero hay otro campamento acá, hay un campamento espiritual. Ahora, esa realidad es la que yo busco. Cuando digo es la que yo busco, para invitarlo también a decirle, busquemos la realidad espiritual, porque esa realidad es la que alienta, es la que alimenta, es la que da fuerza, es la que nos llena de vigor, nos llena de esperanza, porque vivimos en un mundo. En Hebreos también habla sobre esto de Abraham. Abraham buscaba una patria celestial, no es que buscaba un lugar, buscaba la patria celestial, dice el libro de Hebreos. ¿Qué es buscar la patria celestial? No buscaba un terreno, no buscaba una tierra nada más, no buscaba algo físico. Hoy la iglesia nos hemos vuelto demasiado físicos. Cuando digo demasiado físico, demasiado, si tenemos, por ejemplo, un auto 0 kilómetros, estamos muy bendecidos. No sé si me entiende, pero yo quiero algo más. Yo no sé si usted quiere algo más. Yo quiero al Señor, yo quiero su presencia, yo quiero llenarme de Él, yo quiero andar con Él, yo quiero vivir con Él, yo quiero saber de Él, yo quiero entenderlo a Él, yo quiero ver lo que Él es. ¿Me entiende? Ahora, hay dos cosas entonces. Bueno, y con esto voy a avanzar al otro tema. Hay dos cosas. La realidad espiritual y la realidad de lo natural. Cuando nos quedamos en la realidad de lo natural, somos como los saduceos. Hay muchos hermanos que cuando me miran a mí, ven solo al pastor. Cuando los hermanos se miran entre ellos, ven solo al hermano. Cuando la esposa ve al esposo, ve solo al esposo. Cuando el esposo ve a la esposa, ve solo a la esposa, pero no ve la realidad que hay espiritual. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Esaú? Esaú es llamado como una persona que no respeta lo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que Esaú fue un profano. O sea, Esaú profanó lo que Dios le había dado, la herencia que tenía, cuando la vendió, la profanó porque la hizo negocio. Era de él y la hizo negocio. Eso es una profanación. Entonces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que nosotros también tenemos realidades espirituales. Esa realidad espiritual hay que guardarla, hay que cuidarla. ¿Cómo es tu hermano? ¿No? Y acá es donde empieza. Entonces hay una realidad espiritual y hay una realidad física. Bueno, y ahora por favor vamos a mirar la otra parte. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Miren ustedes, se juntaron a una. ¿Ven? Todas las cabezas pensantes tratando de ver, ¿no?, ¿qué le iban a decir al Señor? Y uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo. Por supuesto, los fariseos, cuando ellos le preguntan a Jesús, no es que ellos no saben. De nuevo, ¿saben o no saben ellos? Saben. Si saben, ¿por qué le preguntan? Para ver si no sabe. O a ver si se equivoca, se enreda, se confunde. Y dice la palabra, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y acá es donde yo quiero apuntarle de nuevo lo mismo. ¿Vieron ustedes? Acá Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá es donde yo le vuelvo a decir lo mismo. ¿Vieron ustedes que los saduceos vinieron con la pregunta? Jesús rompe con la pregunta
y rompe ¿con qué cosa? Donde ellos están sentados o desde donde ellos se paran. ¿Con qué rompió? Con la no resurrección. Jesús les demostró ampliamente que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. A los fariseos, ¿sí? Los fariseos vienen para preguntarle el primer gran mandamiento. Y por supuesto, el primer gran mandamiento es referido ¿a quién? A Dios el Padre. Pero ¿a quién está excluyendo este fariseo? Que normalmente los fariseos excluyeron ¿a quién? A su prójimo. ¿Vieron ustedes o no? Entonces el Señor, ¿qué hace? No les responde la pregunta nada más, sino ¿qué hace? Les cambia la idea y los mete en una idea nueva o una idea que ellos han dejado afuera. ¿Cuál es la idea? El prójimo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, no de uno, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, otra vez, ¿qué le hizo? Volvió a decirles: miren, si solamente tenemos el primer mandamiento, no sirve. Si solo tenemos una cosa, no sirve. No basta con solo tener lo espiritual, tenemos que tener lo físico. No basta con lo físico, tenemos que tener lo espiritual. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, y con esto confirmo nada más esta doble idea. Diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Ellos sabían, y Jesús sabía lo que ellos sabían, pero solamente la pregunta era para llevarlos a algo más. No era objeción. Jesús no quería pelearlos. Jesús quería llevarlos a un entendimiento mayor de lo que Él mismo era. Y fíjese lo que dice. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor le saca la escritura de nuevo, pero la escritura en el Espíritu. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ellos respondieron la escritura en la carne, en lo natural, respondieron lo que estaba escrito, pero el Señor le respondió lo que estaba escrito en el Espíritu. Y esto es una de las cosas más complejas muchas veces de descubrir. Y esto nos ayuda ¿a qué? Porque la pregunta de fondo es: ¿cuál es tu problema esta mañana? ¿Y por qué no puedes salir de tu problema? Porque no tienes una respuesta en el Espíritu. El Espíritu Santo, el reino de los cielos, esta realidad espiritual es la que nos conduce a respuestas que nosotros nunca nos imaginaríamos, ni podemos salir tampoco, pero cuando el Señor viene con su Espíritu, nos lleva a una nueva realidad. Dice la palabra, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? David le llama Señor en el Espíritu. ¿A quién le llama Señor? Al hijo de David. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo Dios lo hace? Primero Dios lo hace en el Espíritu. Fíjense ustedes, y esto es algo que nosotros necesitamos como esta mañana, rendirnos al Señor. La Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros pensamos que hay libertad para cantar, para saltar, para gritar. Está bien, hay ese tipo de libertad. Pero hay algo más importante. Hay libertad para oír al Espíritu, para entender
al Espíritu, para salir esta mañana de acá con un corazón nuevo, para salir de acá con una mentalidad nueva, para volver y decir: Señor, yo estaba perdido y he sido hallado. Señor, yo no podía entender. Señor, estaba perdido, me vine desorientado, desorganizado, no sabía qué hacer desde mañana, no sé qué hacer la próxima semana, todas las cosas van mal, no sé para dónde ir. Pero cuando hay libertad del Espíritu, entonces viene inmediatamente la dirección. Y esto es lo que el Señor quería darle a los fariseos y a los saduceos: dirección. Como yo les dije antes, ellos estaban engañados, estaban autoengañados. Entonces la palabra nos va a mostrar que ellos respondieron en lo natural. Le dijeron: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ellos, dice, no le podían responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y no es que Jesús les había ganado. Como yo muchas veces dije, a Jesús no le interesaba ganar conversaciones. Jesús no quería destruir a los demás para que vieran todos que Él sabía cómo pelear una buena conversación, sino tenía que ver con el corazón de las personas, desorientados, sin vida, sin espíritu, sin el cielo sobre nosotros. Esta mañana nada es importante si usted no se va con una respuesta del Espíritu Santo. Nuestra visión nos limita en hacer preguntas que nos conducen a nuestras propias conclusiones y nos ahogamos. Como por ejemplo, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Nosotros perdimos nuestro primer bebé como matrimonio con Silvia. Nuestra primera pregunta obvia, ¿cuál es? ¿Por qué, Dios? Pero es una pregunta que nos deja sin consolación. Es una pregunta que nos lleva a la desesperación. Yo creo que esta mañana usted tiene que cambiar todo. Y tal vez en vez de preguntar, necesitamos rendirnos. Tal vez en vez de plantearnos los por qué yo, ¿por qué no a mí? Señor, acá estoy, lo que tú quieras. Yo me acuerdo que durante muchos años me planteé: Señor, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué hablo diferente? ¿Por qué pienso diferente? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo decir las mismas cosas que dicen los demás? Porque el Señor tiene algo, ha preparado algo, porque eres alguien que el cielo está mirando. Eres alguien que el cielo ha permitido vivir para algo, porque ese algo viene de arriba, viene del cielo, no viene de ti. ¿Cómo David le dice hijo cuando le dice Señor? ¿Cómo David le dice Señor cuando es el hijo? Es que David en realidad sabía quién era su Señor. David sabía que de su descendencia iba a venir el Mesías. David lo sabía, pero que él no era el Mesías, lo sabía. ¿Entiende lo que le digo? O sea, es tan importante empezar a entender, a darnos cuenta de quiénes somos, de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor nos ha llamado, desde esta historia de restauración y vida, desde esta historia de lo personal, desde esta historia de por qué entraste acá, de qué te atrajo, de por qué te sentaste acá, de por qué todavía estás viniendo 2 cultos, 3 cultos, 10 cultos, 2 años, 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué naciste? ¿Y por qué eres parte todavía de algo? ¿Por qué? Porque el cielo se ha movido contigo. Pero si tú no entiendes, estás engañado. Y ese engaño genera
dolor, genera desilusión, genera que no puedas, que te sientas totalmente una persona incapaz, pero delante de Dios no hay incapaces. Solo existen los llamados, los buscados, los amados, los escogidos, los convocados, los que son de Cristo, los que le pertenecen, los que van a la eternidad, los que se van a unir y se van a plegar a Abraham, a Isaac, a Moisés. Nos vamos a plegar a David, nos vamos a plegar a los apóstoles, nos vamos a plegar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que vivieron, y nos vamos a encontrar con ellos, y nos vamos a encontrar y vamos a decir, sí, somos parte del plan. Esta mañana cambie esta pregunta, que usted ya sabe cuál es la respuesta, y busque esta mañana que el Señor nos lleve al nivel, a su nivel. No es tan complicado, y vuelvo a repetir lo mismo que alguna vez hablamos de Hebreos, que es una palabra preciosa de Hebreos, donde delante de Dios no hay culpa. No por nosotros. Yo sé que nosotros estamos llenos de culpa, de acusación, de límite, de cosas, y decimos, y hemos dicho, y tal vez, no sé, hemos cometido errores gravísimos en esta misma semana, pero delante de Él, dice la palabra, que la sangre de Jesucristo nos cubre. Usted dirá, pastor, pero los pecados pasados, o los presentes, o los futuros. Los pasados, los presentes y los futuros. Porque Él quiere que nosotros estemos cerca, porque si nosotros estamos cerca de Él, Él nos contagia, Él nos infunde su espíritu, Él nos da. Pero si no estamos cerca, no puede hacer. Así que esta mañana yo creo, mis hermanos que estamos acá, delante del Señor, por favor, aproveche esta mañana. No todos los domingos usted puede venir, no todos los domingos son domingos para nosotros, no todos los domingos son domingos para mí, no todos los domingos son especiales. Algún domingo, y si hoy es tu día especial, no lo dejes pasar. Como dice también Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Salga de su esquema, salga de sus preguntas. Ríndase. Esta mañana póngase de pie, por favor.